Bueno, vamos, como desde ahí. Claro, este link, esto, pero porque son a eso. Así que ya se explica. No, efectivamente. Los auriculares. Pero está. Bueno, estamos de vuelta. Acá aparece una compañera. Esperamos que entren todos. Justo, Diego, leí una pregunta antes de cerrar el otro chat que Sí. estaban preguntando sobre el lapso del cobro y cómo se puede accionar. Te lo tiro para ponerlo en la memoria de responderlo. Bien. Me falta Suya y que no la encuentro. Si puede hablar. Y acá tenemos el ejemplo del trabajo a distancia. Sí, estamos todos Las aprendiendo. cuestiones, exactamente. Imagínense, o sea, lo que debe ser dentro de una misma prestación. Cuestiones de salud. Bueno, mientras se van conectando y esperamos a Suya y que no la estoy viendo, no está conectada aún, les voy contando que en el manual vimos unos temas de seguridad, de preguntar con quién estoy hablando, que quede registro del tema, etcétera, que estaría bueno que lo refresquen. Me abrió un poco los ojos para estudiar un poco y ver qué es lo que se puede hacer. Gracias, Lucas, cuando hablaste de en pleno tratamiento, un paciente mío hace un brote, qué responsabilidad legal tengo con respecto a ese brote que está haciendo, o, o haciendo ejercicios fonológicos hace una aspiración. Lo voy a compartir, lo vamos a estudiar mucho y lo vamos a compartir en el próximo manual. Eh, con respecto, Lucas, tocaste temas muy espinosos que me parece que hoy en el directorio de salud, en el directorio único de la Agencia Nacional de Discapacidad se estaba viendo, que es la Superintendencia de Salud. Alguien más está desmuteado, quiero saber si es suya y me parece que no. No. Que escribió en la resolución anterior, decía, eh, hablaba de la plataforma, muy bien vos dijiste de WhatsApp, Skype, etcétera, que hay que tener cuidado con los programas gratuitos, pero decía, tirándole la pelota a los prestadores, y en calidad de condiciones y en condiciones de calidad apropiados. Sin especificar nada. Al no especificar, vos sabés que al ser tan amplio, después viene lo restrictivo por parte de la justicia. Cuando uno se acerca a la defensoría a plantear de que tenemos un paciente que está por perder la prestación para que no, y se está vulnerando los derechos por parte de la obra social, mi experiencia es que nos hemos encontrado que la defensoría nos terminaba obligando a, a todos los prestadores, a colegas, etcétera, nos obligaba a seguir prestando la prestación en vez de darse vuelta y ponerse en ayuda de la persona con discapacidad. Así que bueno, es un tema justo cuando vos tocabas, cuando Suya y tocó el tema del amparo por parte del prestador y no un juicio ordinario de cobro de prestaciones. Así que bueno, acá empezamos con las preguntas. Yo leo las primeras, después que me llegaron por privado y por WhatsApp. Después quiero ir escuchando la de ustedes. La primera es, eh, por parte de una obra social tenemos el inconveniente que un paciente, que es el hijo de una persona, no importa el nombre,
con parálisis cerebral, los cuidadores no cobran desde hace 6 meses, hicieron un amparo, se lo ganaron, dieron la orden de pago y la obra social aún no ha pagado. ¿Qué resta? Porque ya hicieron, Bueno, todo. tomo la palabra. Si está judicializado el reclamo, lo que deben hacer es denunciar el incumplimiento de la sentencia y pedir al juez que aplique hasta 20 por cada día de retraso o denuncia penal del director de la obra social por incumplimiento de una manda judicial. ¿Eso es fácil de hacer? ¿Tarda mucho? Es un escrito. No, es un mero escrito que el abogado que lleva el amparo, en este caso, lo presenta, denuncia el incumplimiento, intima al cumplimiento, bajo procedimiento de aplicación de hasta 20. El juez determina, saca una resolución y se notifica a la obra social, al factor de salud. En general suelen cumplir. ¿Qué es un 30? Hasta 30, son multas diarias que aplica un juez por cada día de retraso en cumplir con una medida o una orden judicial. Una multa en dinero. Estamos a la base que un amparo judicial es una medida extraordinaria, que no se puede esperar más la reparación de un daño que se le está colocando a una persona, y justo un tema de salud, y vuelvo de vuelta a todas las normas que nos vinculan con la importancia que le da a la persona con discapacidad, y los procesos son recontra rápidos, por decirlo literalmente. La sentencia es una orden judicial, como dijo acá Suyay, y no hay peor cosa que los jueces, uno le diga, che, no me están cumpliendo con la sentencia. Y los jueces ahí no les gusta, porque te dan una orden y no la haces. Entonces hace el proceso es un proceso procesal, distinto, se llama ejecución de sentencia, y que siempre son expeditivos porque van conforme al amparo, que es algo urgente, que no puede esperar. Hago esta aclaración porque muchas veces más de uno habrá tenido un tema de ejecución de sentencia, y a veces tardan otros periodos de tiempo, pero bueno, estamos hablando de otro tipo de casos que no son al amparo. Bien. Y lo de las 30 es una estrategia que muchas veces planteamos los abogados para generar presión, y es más, acá lo que con Suya estamos dando orientación general, dependiendo, porque cada departamento judicial del país tiene sus propias doctrinas, sus propios fallos, sus propios seguimientos, donde siguen ciertas líneas de trabajo, y por ejemplo podemos llegar a encontrar donde, depende cómo se plantee, ¿sí? O sea, a veces puede suceder que otra vez el prestador, como así lo demostró en el expediente principal, volvió a incumplir con la orden judicial, porque tampoco me había cumplido con las medidas cautelares, tampoco me cumplió con con el propio reclamo. Entonces ya viene con una seguidilla de cosas. Y otra cuestión es, hoy en día, por ejemplo, Suya, por ejemplo, ahora tuvo unos casos bastante interesantes a nivel virtual y electrónico que fueron muy expeditivos. Pero también sepamos de donde que ahora los jueces dicen, bueno, notifiquen. Hemos leído también en algunos diarios, salieron más cuestiones en temas editoriales jurídicos, que ciertas sentencias hasta fueron notificadas vía WhatsApp. Pero sepan que hoy por hoy es tan dinámico todo, estamos todos aprendiendo en este tema, donde también tenemos otros colegas que le dijeron, no, notifique en forma personalizada. O sea, entonces, y esa notificación personalizada, yo llego a la puerta de un edificio donde hay una clínica, donde hay algo, y están las puertas cerradas, y no me reciben, no me atienden. Entonces, o después la tengo que estar mandando por otro canal, donde los canales, cada call center operará de una forma que les genera un atraso. Bien. Y eso, bueno, es cuestión del día a día. Bien, cuestiones sociales, acá nos mandan saludos los compañeros de Esperantia Tucumán, también veo que está la gente de Asiera, los compañeros de CTA Chaco, luchadores de los derechos de las personas con discapacidad, Ana Dorsman de AMIA, y ahora sigo viendo. Vienen preguntas. ¿Sería posible iniciar amparo colectivo a fin que la obra social de una provincia que no adhiere al nomenclador nacional y paga por debajo del nomenclador? ¿Podría iniciarse por las personas con discapacidad, los prestadores o ambos? El nomenclador nacional, de lo que yo tengo entendido como médico, es un nomenclador de la 24901 en la que abarcan las obras sociales sindicales, ni las direcciones de salud de las fuerzas, ni universidades,
ni las provinciales. Pero bueno, acá está, lo abro tanto a provinciales como a nacional, también como a sindical. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? Suyay, la especialista. A ver, el tema de salud está diseminado, todos sabemos que es un federal y que la ley es nacional, la 24.901, que establece las prestaciones básicas de las personas con discapacidad, pero no todas las provincias adhieren a ella. Por ende, tampoco, si la provincia no adherió a la ley en principio, tampoco podría solicitar adherirse al nomenclador de la Superintendencia de Servicios de Salud, que sí es nacional y rige para las provincias que se adhirieron. Digamos, ese nomenclador o ese pago mensual para cada prestación por discapacidad, que es la prestación básica. Fuera de ello, también tengamos en cuenta que si una persona con discapacidad requiere una prestación por fuera del nomenclador, también lo tiene que cubrir el efector de salud. Y el último en cubrirlo, si no tiene un efector de salud, ya sea obra social, nacional, sindical, provincial o medicina prepaga, tiene que ser el Estado el que tiene que cumplir esa prestación. Bien, por ende, habría que ver, sí. Acá me aclaran que en la provincia se encuentra adherida, pero la obra social no. No, entonces no. Si la provincia se encuentra adherida, la obra social tiene que cumplir esa ley. Bien, ahora yo yo completo la pregunta sí. Con respecto a este tema. Yo presento un presupuesto de acuerdo al nomenclador nacional. Ese presupuesto está aceptado. Pero después, en la obra social provincial, te dicen, te pagan lo que ellos consideran que vale la prestación. La pregunta ellos le reducen la prestación. No, yo presento un presupuesto, que es siempre lo discutí con Luca. Yo presento un presupuesto. Ahí pasa a ser un contrato entre el prestador, que presenta un presupuesto, y la obra social que acepta ese presupuesto y el pago de los honorarios. A 60, 90, 120, 180 días, como pagan estas obras sociales provinciales, te llega el valor que ellos consideran que te van a pagar. Que está por debajo del nomenclador, en este caso. Del nomenclador y por debajo de lo que vos presentaste como presupuesto. No tenés por qué aceptarlo. Bueno. Ahí fuera la normativa. Y además hay que meterse un poco y verlo, porque muchas veces no es que bajan el valor económico, el valor de la sino unidad, la cantidad de tratamientos, de prestaciones. Exacto. Claro. Exacto. Quizás el valor y ahí nos estamos metiendo en un contrato de locación de servicios. O sea, porque yo tengo el contrato, no siempre la figura hoy con el nuevo Código Civil, no es que todo tiene que ser por escrito o por escribano. El contrato es válido ya en el acuerdo verbal y en el acuerdo de intercambio de documentación, como la pregunta que estás planteando, Diego. Entonces, estamos en un proceso ya por la vía de procesal ordinaria. Obviamente que hay alternativas de herramientas jurídicas distintas para poder percibir en el menor tiempo posible estas cuestiones. Hoy se está innovando muchísimo, y eso vuelvo a insistir con este tema de que cada jurisdicción, de cada departamento judicial, están tomando sus propios criterios y sus propias políticas y tratando de valorar principalmente lo que uno reclama. Entonces, cuando uno reclama, no, porque no me cubrió la prestación, estoy en el día 90, 91 y todavía me sigue debiendo desde el año pasado. Bueno, la idea es también darle un sentido a ese reclamo. Y en ese sentido estoy diciendo que encima, a mí yo lo presenté, no sé, en 1 de febrero del 2020, ya estoy llegando a mayo y no tengo todavía el cobro, donde a hoy por hoy la inflación actual, la situación económica actual, ya se me ha recontra desvalorizado, que ya no sé qué estoy persiguiendo y si vale la pena hacer tantos esfuerzos de tiempos y de costos, ¿entiende? Entonces, ahí donde también la justicia, depende de cómo se plantea el reclamo, y esto también no es cuestión de magia por parte de los profesionales de la abogacía, sino también el prestador cómo nos comunica, o sea, cómo se presenta todo, para poder ser más creíble, y donde el juez sí, claro, ahí sí va a decir, no, más bien, hay que estar actualizado, o de acuerdo al momento de la fecha de la presentación, a 1 de febrero, pero ahí empiezan a generarse unos ruidos, pero nos estamos metiendo ya en la vía ordinaria. No, ¿sí?
sin entrar en la vía ordinaria. La segunda parte de la pregunta hablaba de amparos colectivos, de prestadores por un lado, de personas con discapacidad por otro, o de ambos. Una presentación conjunta de un grupo. En las provincias chicas, el inconveniente que encontramos es que ellos después pasan a formar parte de una lista negra. Entonces quería bueno, ver cómo se hace este amparo colectivo para que respeten un poco las prestaciones o a las personas con discapacidad, porque hay provincias que el 80% son empleados públicos, entonces trabajan solo con la provincia, con la obra social provincial. Sí, para mí es importante destacar que más allá del contrato que tenga la obra social, la gente de salud con el prestador, el foco está puesto en el tratamiento que brindan. Están brindando un tratamiento a una persona con discapacidad. Que de hecho, si ese circuito que se arma para el cobro de los honorarios, primero que tiene carácter alimentario, como cualquiera de nosotros que cobramos nuestros honorarios, y segundo, que tiene intrínsecamente ligado a que se pueda perjudicar el tratamiento, el seguimiento de ese tratamiento. Entonces, para mí es fundamental tener esa visión de esos dos derechos, del derecho al tratamiento de la persona con discapacidad, poner el foco en esto, y el derecho alimentario de cobrar en tiempo oportuno los honorarios de las personas que prestan estos tratamientos. Entonces, por ende, yo lo veo factible a un amparo en esos términos, siempre fundamentando el atraso, que no se rigen en el nomenclador, que no pagan conforme a la legislación a la cual suscrito a la provincia. Yo lo veo claramente posible, en mi visión. Obviamente otros abogados podrán decir que el amparo de salud solo está delimitado para los familiares o personas con discapacidad que le deniegan algún tipo de tratamiento. Y en el marco de ese amparo, poder denunciar los atrasos en los pagos de los prestadores. Pero pensemos una cosa, y pongo un ejemplo clave. Una maestra integradora que acompaña a un niño con discapacidad a la escuela, que de lunes a viernes, de 8 a 12:15 del mediodía, factura un módulo. O sea, si ella no cobra en tiempo oportuno ese módulo, directamente no puede sobrevivir, porque no está todo el día con ese niño, la mitad de su día, y luego a la tarde hará otro tipo de prestación, ya sea a domicilio o terapias en consultorio. Pero si atrasamos ese pago, se ve afectado, primero que no va a poder continuar trabajando, segundo que se va a ver afectado la continuidad de un tratamiento de una persona con discapacidad, con todo lo que eso conlleva, el detrimento que conllevaría, con lo cual a mí me parece sumamente importante destacar, poner el foco de que los prestadores que brindan prestaciones a personas con discapacidad deben tener la misma categoría, digamos, para solicitar el cobro de sus honorarios. Igual que la persona con discapacidad cuando solicita a la obra social que le cumpla tal o cual prestación. Lo mismo debe solicitar el prestador, que se cumpla en tiempo y forma con el pago. Entiendo que puede ser un amparo. Cuando, Lucas, ustedes hablaron, y Suyay, cuando ustedes hablaron de la parte penal, por el incumplimiento de sentencia, hay que comentar también que el que va preso ahí, en el preso, ahora están saliendo muchos, pero el juicio penal, no sé ahora, pero siempre fue contra el presidente de la obra social. Entonces ahí, por parte de los abogados de las obras sociales, realmente empiezan a correr. Exactamente. A ver. Hay un montón de herramientas más jurídicas distintas que se puede, las ASTRAINTES, hay distintas técnicas, son todas técnicas jurídicas. Yo lo que te quería agregar, digo, del amparo colectivo, que está reconocido por la Constitución Nacional, lo que es muy importante ahí, entablar cuando se demanda, porque hay unos requisitos específicos que lo determina también la Corte Suprema, pero estamos hablando ya de un caso concreto en particular, pero es muy importante ahí, digamos, una acción colectiva, que haya una entidad civil, una asociación civil o una fundación que esté obviamente al día, que esté todo regularizada y que tenga este derecho, digamos, de hablar en nombre de otras personas, ¿sí? Que no es una cuestión tan fácil. Muchas veces con Suyay recibimos
siempre mensajes, nos llaman, sí, no, porque quiero hacer un amparo, porque me dijeron que tengo que hacer un amparo. O sea, todo el mundo piensa que el amparo es magia. Y el amparo no hace la magia, ¿sí? Entonces nosotros muchas veces hablamos con la situación en particular y les tenemos diciendo, no, mire, esto no va para el amparo. Primero, o sí va para el amparo, pero necesitamos unos elementos previos todavía para asegurar. Porque, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas veces que se acciona el amparo, ¿sí? Porque damos respuesta rápida, sí, salió el amparo, pero no se cumplen ciertos requisitos y después el amparo es rechazado. O bien el amparo deja de ser algo urgente dentro del ámbito judicial y se transforma en un juicio común y corriente ordinario que tarda 4 años. ¿Sí? Eso es lo que quería estar agregando en esta serie. Bien. Nos llegan comunicados de obras sociales privadas deben de ser sindicales, que solo reconocerán el 50% de la atención a distancia o virtual. ¿Cómo debemos actuar, ya que la calidad de atención es la misma en estos casos? Bueno. Sí, habla, Lucas. Sí, no, que 50% yo escuché 60%, y no sindicales, en general. O sea, la norma establece que todo lo que está a distancia va a ser a evaluación justamente de la obra social, lo que corresponda hacer, ¿sí? Y al caso en particular. Vuelvo a decir esto lo que dijimos al principio. O sea, no podemos reemplazar la actividad presencial a la distancia, ¿sí? Hay un doble trabajo, más allá de que no estamos acostumbrados. Hay muchas, vos mismo lo dijiste, digo, en el tema de que estamos aprendiendo constantemente, sino que también tiene que estar aprendiendo la persona con discapacidad el trabajo a través de una pantallita, donde la sesión ya él mismo se encuentra que no me están llamando en la forma ordinaria, y en vez de irme en el auto o en la combi, me estoy yendo de habitación, ¿se entiende? Entonces, es todo, digamos, una nueva disciplina de que hay un doble abordaje de profundización y hasta un doble trabajo que nos está generando, porque tenemos que estar observando un montón de cosas. Y encima con este riesgo de que se corta la señal, que eso. Vos también habíamos comentado un momento de, por eso, para terminar con la pregunta esta, ahora le quiero dar el pie también a Suya y a ver si quiere aportarlo, yo escuché sobre un 60% que van a estar cumplimentando, ¿sí? Insisto, no es lo mismo tener a una persona 3 sesiones presenciales que 3 sesiones por medio de una pantalla. Son distintos. La atracción es muy distinto de lo que se puede llegar a lograr en el cumplimiento de objetivos científicos. Es una opinión personal. Tal vez me equivoco. Acá necesitaremos saber que justamente vos como médico nos diga, sí, bueno, Lucas, se puede cumplir de esta manera, pero insisto, vuelvo al ejemplo del psicólogo, que la persona genera un brote. ¿Cómo atiende esa situación? Y si está, no sé, a una distancia X que no puede acceder, o perdió comunicación con la familia, no la puede llamar por teléfono porque se cortó la comunicación de internet, le agarró el brote, trata de hablar por teléfono, no se comunica. O sea, se entiende el backup que puede llegar a tener para que la situación de la persona con discapacidad no se agrave en su situación. O sea, es un tema delicado a trabajar. Por eso es importante este trabajo de abordaje de un nuevo consentimiento informado con las personas, estar aclarados, asegurar bien cuáles van a ser los medios de trabajo, cómo vamos a abordar, o sea, ir de a poco también. Y también es un tema de aprendizaje de que vamos a ir aprendiendo en forma mutua, del profesional como también de la persona que está del otro lado. Bien, desde el punto de vista médico es mucho más esfuerzo para un profesional estar por telemedicina, por teletrabajo, que en forma presencial. Nos saca una gran cantidad de posibilidades de acción, nos saca una gran cantidad de feedback que nos hace la persona cuando entra a la consulta, cuando podemos charlar, cómo camina, cómo está sentada, qué es lo que hay alrededor, quién lo espera afuera. Nos saca una cantidad de información y nos genera un riesgo extra. Por lo que realizar diferenciación para abajo con respecto a la presencial versus la remota me parece no apto con respecto a este momento, y más cuando yo digo yo quiero trabajar presencial pero no puedo, no me dejan salir. Acá Marcelo nos aclara, considero que son dos cosas diferentes. Uno es el tratamiento de la persona y otro el derecho de cobro del prestador. Debe estar relacionado con lo que decía el amparo colectivo. De lo anterior. Sí, pero está intrínsecamente ligado. Sigo sosteniendo que para mí el foco está puesto en la prestación que brindas, que es a personas con discapacidad. Y hay una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, a la cual Argentina suscribió, ratificó completamente,
y a su vez después se encuentra en nuestra Constitución Nacional, dándole un rango supralegal, con lo cual todas las disposiciones, leyes, reglamentación, decretos, que tengan que ver con las personas con discapacidad, ya sea su tratamiento, rehabilitación, educación, lo que sea, tiene que estar condicente, tiene que ser coincidente con la convención. Con lo cual las reglamentaciones que vulneren esos derechos, vulneran a la convención. Bien. Yo opino similar, porque, a ver, lo vimos ahora se está viendo que los médicos están diciendo, no quiero más aplausos, páguenme, mínimamente. Yo aprendí de mi padre la medicina como sacerdocio, no importa el pago, importa la persona. Ese médico muchas veces considera que la población dice los aplausos, pero que ese médico no tiene cómo vivir. Acá se está manejando, siguiéndolo tu línea, considero que son dos cosas diferentes. Uno es el tratamiento de la persona y el otro el derecho del cobro. Yo puedo decir, bueno, a ver, yo puedo sostenerme trabajando con personas durante un tiempo, pero si esa persona no me paga, tengo que buscar un paciente cuya obra social a mí me pague. Yo lo sostengo igual, tengo esa posibilidad, tengo esa pequeña espalda que hace que yo pueda trabajar con muchísimos pacientes en forma gratuita, pero a mí en el 2006 vino una persona que consideré que es muchísimo más inteligente que yo. Yo le conté lo que hacíamos y me dijo, si seguís así, a fin de año quebrás. Le dije, está bien, te agradezco mucho. Dije, mala onda, el tipo se fue. Agarré a un contador, le dije, mira, estamos en esta situación. Me dijo, tienes razón. A fin de año quebrás si seguís así. Entonces, como vos bien decís, está muy ligado el tema del derecho de la persona y el derecho del terapeuta a cobrar, porque si no empiezan a rotar terapeutas cada 2 meses, cuando ven que no cobran se van, cuando ven que no cobran se van. Bien, a ver, siguiendo con las preguntas. Acá, mi gente del equipo, en el artículo 5 de la resolución de la superintendencia, habla, la hago corta porque es larga el artículo, habla de tratamiento en forma de teleconsulta, que tienen que seguir lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales y las normativas reglamentarias, y que se deben recopilar por vía de la plataforma de teleasistencia y telecomunicación el tratamiento que se dé para posterior auditoría. Uno con estos artículos, ¿no debería exigirle a cada obra social que le dé ellos la plataforma? De hecho lo dice el anexo de la resolución 308, integración de discapacidad y aislamiento, habla justamente de que la modalidad a distancia podrá brindarse mediante la utilización de plataforma que haya adquirido el agente de seguro de salud. Sí, pero después dice masivas, sí, y después dice siempre y cuando garantice las condiciones de calidad apropiadas. Exactamente. Sí, bueno. Entonces, después el artículo 6 dice que tienen que ser pasibles de una buena auditoría por parte de la Gerencia de Control Prestacional de la Superintendencia. ¿Qué hacemos los prestadores? Y, bueno, a ver, antes de meternos en ya le digo la burocracia digital, porque supuestamente nos enseñaron que todo lo que es a distancia electrónico y digital agiliza la burocracia papel. Yo creo que hemos aumentado la burocracia, la hemos potenciado, porque ahora hay que hacer doble clic, 3 clics, abrir pantalla de pantalla, escanear todo, porque me piden que encima escanee todo en un solo mismo documento. No, te mando 344 PDF, de las cuales algunas van en foto, otra, bueno, estamos en una gran burocracia de informática que termina siendo un archivo, no sé, que pesa 2 gigas.
y después de golpe no puedo ni subirlo porque estoy con el módem viejo que me hacía ruido, ¿viste? No, el módem de ahora, de banda ancha, ¿sí? Entonces, estamos con un tema también de un problema también de brecha digital, como ya también lo dijimos, que no todos tienen acceso al uso de las tecnologías. Y el problema lo seguimos teniendo, la persona necesita seguir teniendo la prestación, ¿ok? Entonces, ahí lo que dijimos al principio, tomar los resguardos necesarios, son los esfuerzos necesarios para podernos asegurar el resultado, y también evitar conflictos en sentido genérico, principalmente con el paciente, y después nosotros como profesionales, porque si somos prestadores, y la venimos remando, que estudiamos, nos capacitamos, nos entrenamos, etcétera, etcétera, tenemos que estar cuidando también nuestras espaldas profesionales para que después no tengamos una mala praxis o una orden o lo que fuese, ¿sí? También tenemos otra clase donde muchos dicen, bueno, yo, no sé, le mando la prestación. Ojo, porque después esa prestación es pasible de auditoría. Y en esa auditoría están llamando a la familia. Y algunas veces, o lo llaman al prestador, pero principalmente llaman a la familia. Entonces, son temas delicados, ¿ok? Esto hay que acordarlo siempre, y ahora lo que se está dando, porque tenemos muchas restricciones de distintas cuestiones, porque por más que queramos avanzar para bien, tenemos una restricción. Lo que se aconseja en estos casos es tratar de buscar el mejor acuerdo entre la familia y el prestador directamente, ¿sí? Porque todo es nuevo, a medida que se vaya aceitando esta situación. Y con el tema de la auditoría, por eso nosotros también recomendamos que se hagan cierto backup de información en el tratamiento. Y ahí sean muy celosos del secreto profesional. Hay ciertas excepciones al secreto profesional, pero hay que ser muy cauteloso con esa información. ¿Y dónde la voy a estar guardando? ¿Se entiende? Bien. Nos queda tiempo para 3 preguntas rápidas que vamos a hacer. ¿Qué debe hacer un prestador que tenía su tratamiento aprobado y ahora la obra social aplica, según ellos, la resolución 308 y suspendieron la prestación? Es en el caso de fono y terapia ocupacional que las consideran no esenciales. Bueno, a ver, tuvimos... Espera, sí, ahí suya, métodos de bocado. Primero, probamos una presentación en diciembre del 2019 o la presentamos en enero o en febrero, ¿sí? Supuestamente en época normal, más allá de que tenemos declarado una emergencia económica, sanitaria, ambiental en diciembre, ¿sí? Llegó la pandemia y nos cambiaron las reglas de juegos. Tenemos ciertas pautas de trabajos. Hasta el 20 y pico de marzo se procede con lo que se estaba trabajando y lo que estaba proyectado. A partir del 20 de marzo empieza a regir, digamos, estas nuevas normas que están vinculadas con el reglamento. Te doy la palabra suya. Sí, estamos trabajando en aislamiento. Las vías que tiene el prestador, bien sea si es una obra social, un sector de salud nacional o medicina prepaga, realizar una denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud, en primer medida. Porque ¿quién requiere que es esencial o no? La obra social. O sea, el que tiene que requerir si es esencial o no la prestación es el médico tratante, en todo caso. Así que yo haría una denuncia en primer lugar en la superintendencia y luego sí podría, como segunda opción, remitir algún tipo de reclamo ya más legal, hablamos de una carta documento, a la misma obra social que está denegando la prestación. Bien, nos quedan muy poco tiempo. A ver, ¿qué tiene que preparar un prestador o una persona que está brindando las prestaciones, un prestador, un profesional, prepararse para después justificar por vía judicial que brindó fehacientemente la prestación? ¿Me entienden la pregunta? O sea, me estoy adelantando. La obra social no me lo cubrió, hice el reclamo a la superintendencia y no tuve respuesta. ¿Cómo tiene que tener registro de la prestación que le sirva al abogado para presentarse? Nosotros vamos a agarrar las normas que justamente estuvimos charlando hasta ahora, hacemos el checklist de la documentación y empezamos a solicitar toda esta documentación que mismamente nos pide, de tener la información, la declaración jurada, el consentimiento informado, y todas las cuestiones. Lo que también nosotros nos vamos a estar aconsejando, sabemos muy bien que la superintendencia no actúa en forma inmediata porque también tiene sus tiempos. Entonces, nosotros paralelamente ya estamos accionando vía carta documento para poder generar, digamos, un reclamo más rápido en esa vía de acción. Y después ahí, bueno, hay que ver el caso particular, a ver si
entra en un tema de reclamo ordinario. Cuando nosotros decimos reclamo ordinario, es general común, que puede llegar a tardar, depende de la jurisdicción, entre un plazo de 2 a 4 años, o bien si tenemos elementos suficientes para entrarlo por una vía de un amparo. Y después hay que ver dentro de la ley del amparo en qué ámbito fuero no puede llegar a tocar, porque hay cuestiones que entran en salud y otras que no, ¿sí? Pero hay que estar viendo toda la situación en sí en general. Bien, 2 comentarios. Acá dice Agustín, muy interesante la referencia de suya y a la Convención Internacional. Gracias. Como luchadores de personas con vulnerabilidad, que sos vos, Lucas, Suya y todos los que veo que estamos acá, tengo acá un mensaje que dice, hay personas con discapacidad que no pueden acceder a plataformas, pagar datos, etcétera, apenas pueden comer, no pueden continuar con los tratamientos. ¿No se están violentando sus derechos y no debería actuar el Estado rápidamente en estos casos? Bueno, ahí lo que veníamos, la deuda que hay con la brecha digital, de la distancia con la persona, con el uso de las tecnologías, y ahí justamente se tiene que estar habilitando la presencial. Y en la presencial, si aún así no se cumple y estamos en un riesgo donde el derecho es casi inminente de se está vulnerando al paciente, automáticamente ya está habilitado para el tema del amparo judicial, ¿no? Ahí no queda otra. Ahí hay que ir a buscar al abogado de confianza de uno para hacerlo. Bien. Palabras finales. Tenemos tiempo. Palabras finales con Suya. Tenemos una sorpresa, porque nosotros nos queremos adherir con la Fundación CASIT a todo este plan de trabajo de bien común que está realizando, y en esa línea de acción estamos ofreciendo a todos los que nos están escuchando hoy, termina la sesión, pero bueno, vamos a estar dando consultas de asesoría gratuita a la distancia, vía electrónica, y lo vamos a estar ofreciendo a través de nuestro correo electrónico, también por la línea WhatsApp, pero vamos a pedir un secreto de contraseña, y el secreto de contraseña es Fundación CASIT. El que menciona en la consulta Fundación CASIT ya entra directamente con una consulta gratuita, si no pasaría el procedimiento de cobro de arancel. Pero bueno, esto es para una manera que van a quedar muchas cositas que ahora cuando nos quedemos reseteando con la almohada o lo que sea, me voy a preguntar esto, consultar esto, bueno, estamos a disposición y seguimos acompañando las políticas de bien común que realiza la Fundación. Diego. Bien, la verdad les agradezco mucho porque hay muchísimas preguntas de todos los días que sacan resoluciones y normativas y cosas que no podemos dejar de pasar por alto. Los que tenemos la posibilidad de hablar con otros y que nos escuchen es una cosa, para las personas que lamentablemente están solos en una provincia, en una localidad que no sabe cómo actuar, le es muy difícil. Acá me están preguntando el mail de contacto, si bien lo vamos a publicar en el Facebook de la Fundación, me gustaría que lo escribas o que nos... Ya lo pusimos en el chat. Repetilo, por favor. El Orlando Abogados, abogados en plural, orlandoabogados@gmail.com, y la línea de WhatsApp que estoy leyendo lo que está en el chat, acá vamos a ponerlo, 011 49 70 97 70. Entonces, orlandoabogados@gmail.com. En el asunto, pregunta Fundación CASIT o lo que sea. Sí. O lo que sea. Sí, ahí lo tienen gratis. La idea es que lo hagan gratis y después, si no, por el WhatsApp, que no me lo acuerdo. Así 011 49 70 97 70. Perfecto. Realmente les agradezco mucho a Suya y a Lucas, que todos nos deseo que todos sigamos luchando por el bien común de esta sociedad. Fuerza para todos y nos deseo salud y muchas bendiciones. Un abrazo grande a todos. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene o la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego, saludos. Hasta luego, buenas tardes.